Bueno, gracias por estar del otro lado. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Me demoré un poquitito porque había algunos problemitas técnicos en YouTube. Espero que se vayan resolviendo en la medida que avance este vivo. Y bueno, gracias por estar del otro lado, si no es como un soliloquio. Y en principio, la idea de este vivo en particular, hacía casi 4 meses, un poquito más, que no hacía un vivo, era tratar de armar una programación y en este sentido, bueno, la idea es sostener todos los jueves eh, este tipo de encuentros. Y la idea es hablar, compartir miradas diferentes, hoy en tiempo en que hablar diferente o opinar diferente es tan, no digo censurado, pero sí vivimos como una suerte de intención de homogeneizar los discursos y bueno, creo que conversar con personas que vienen con otros recorridos académicos, profesionales, en el ámbito de la salud, eh, suma porque nos abre otras perspectivas, nos genera otras preguntas y la idea es esa, siempre, generar otras preguntas para poder entender un poquito más la realidad. Y en esta oportunidad la idea es conversar sobre esto que yo lo titulé ¿Cómo querés que te recuerden? Y, y tiene que ver un poco con tener la perspectiva de de que el tiempo pasa, nuestra existencia no es infinita, todo lo contrario, pero no sé, tengo mis dudas, creo que la filosofía se ha preguntado mucho sobre esto, vivimos con una suerte de idea de eternidad, ¿no? Como que no estamos pensando todos los días, me voy a morir, ¿no? Y esas cosas que resultarían muy, muy tangueras como tal vez muy deprimentes. Pero sí, el hecho de que nosotros tengamos una fecha de vencimiento en esta tierra hace de que tengamos que el tiempo lo valoremos de otra manera, ¿no? Que tengamos una concepción del tiempo tal vez muy diferente a que si nuestra vida fuera eterna, ¿no? Si viviésemos cientos y cientos de años. Y, y algo que viene asociado a esta idea, yo digo, ¿cómo queremos estar en el mundo de los otros? ¿En el cielo de sus recuerdos o en el infierno? Y, y ahí, bueno, empecé a concebir este live, este vivo, porque estuve conversando con muchos varones particularmente, que me empezaron a traer algo que tenía que ver con el arrepentimiento de haberse volcado tantos años de su vida en el trabajo, ¿no? Y haber descuidado algo importante, que era tal vez el objeto de por qué trabajaba, ¿no? O sea, trabajaba para ganar dinero y para llevar un bienestar a su familia. Y, y bueno, terminaba descuidando a su familia, ¿no? Y estas personas, eh, ya con una edad avanzada, me decían que tal vez hubieran hecho las cosas de otra manera, porque sentían que tenían alguna deuda que a esta altura del partido ya era muy difícil de saldar, ¿no? Y ahí aparece la figura del arrepentimiento. Me arrepiento de haber hecho esto y no haber hecho esto otro, ¿no? Y, y a mí me quedó pensando, me, son preguntas perturbadoras, ¿no? ¿De qué nos arrepentiríamos nosotros sobre el final de la vida? ¿Y qué sentido tendría arrepentirse? ¿No? Entonces,
pensaba, reflexioné, estuve buscando algunos textos que a mí me generaron muchas preguntas y bueno, estudié un poquitito esto del arrepentimiento que viene de la mano de los recuerdos, pero que si yo tengo conciencia de los recuerdos que hoy estoy generando para los otros. ¿Mm? Bueno, voy saludando a las personas que se van sumando. Eh, gracias por estar. Eh, Voy a tomar un momentito para mirar los comentarios. Y, y en principio me gustaría eh, comenzar, más allá de esta breve introducción, eh, hablando un poquito de la naturaleza del arrepentimiento. Y vos me vas a decir, bueno, ¿por qué está hablando del arrepentimiento si estás pensando en cómo querés que te recuerden? Bueno, justamente, si uno tiene conciencia de cómo quieren que lo recuerden, y querés que te recuerden bien, querés que te recuerden con cariño, querés que te recuerden con, no sé, con emociones positivas, con ternura, ¿qué estás haciendo hoy para eso? ¿No? Te podés proyectar en tu vida y decir, bueno, a ver, al final del camino, ¿cómo me recuerdan? No como me gustaría. ¿Cómo me van a recordar? Porque los recuerdos no dependen de mí, dependen de la otra persona. Ahora, yo soy el protagonista. Mis acciones van a ser las que van a escribir una huella en las otras personas. Entonces, bueno, me gustaría hacer una pequeña descripción de la naturaleza del arrepentimiento y que por lo general viene al final de la vida, ¿no? Eso es algo muy, muy particular eh, y tal vez viene a cuento algo que me pasó con mi padre. Tenía él 91 años en ese momento y me acuerdo que estábamos en la cocina, le estaba tomando un mate cocido que se había preparado y yo estaba, no sé si estaba sentado o estaba de pie o me iba a levantar y en un momento me dice, así pensativo, ¿no? Con ese tono tan particular, mi viejo era salteño, tenía ese ritmo muy pausado para hablar y, y me dice, tendría que haber estado más tiempo con ustedes. El ustedes era yo, mis hermanas, tal vez incluía a mi madre que ya no estaba en ese momento, había fallecido hacía un año. Y, y después de esa confesión, le podemos llamar, eh, mi padre murió a los 4 meses, 5 meses, muy poquito tiempo después, ¿no? Y, y no es la única persona que le escuché decir algo en el último tramo de su vida que lo había ocupado prácticamente toda su vida en el trabajo, había ocupado todo su tiempo en el trabajo y a veces también en las cuestiones aledañas al trabajo, ¿no? Adyacentes al trabajo. Y en el caso de él, su última etapa de su vida se dedicó mucho a la política, entonces también la política es un ámbito donde la cabeza la tenés ocupada en muchas cosas y también está vinculado al poder y todos esos circuitos que en la neurociencia se denominan circuitos de satisfacción inmediata y uno se pierde y pierde el foco, ¿no? Y perdés ese foco de ¿para quién estoy trabajando? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué genero dinero? ¿Para vivir mejor? ¿Para ser un proveedor y que mi familia tenga cierto bienestar? Y, ¿Y está lo afectivo en ese bienestar? ¿Cuánta está mi presencia en ese bienestar que yo estoy diciendo que estoy trabajando para lograr eso? Me incluyo, me excluyo, ¿no? Y lo que me encuentro es que muchos hombres, y, y la recurrencia es con los varones, terminan diciendo
algo relacionado al arrepentimiento. Y me viene a la cabeza lo que decía el Pepe Mujica. No entendiste nada, te rompes el lomo trabajando para que no le falte nada a tu pibe y le faltás vos. Y le agrega, boludo. ¿No? Entonces, yo me quedo pensando en estas cosas y, y bueno, digo, hay algo de la identidad del varón que se construye a partir del trabajo y que claro, cuanto más trabajas, tal vez esa masculinidad se reafirma mucho más. Ahora, te terminas dando cuenta sobre el final del camino. Entonces, ahí aparece la culpa por no haber hecho algo que tal vez debería haber hecho o que siente que debería haber hecho, ¿no? Y, y bueno, entonces, esto que habilita decir que el, la construcción de los recuerdos y el arrepentimiento por tal vez no haber construido esos recuerdos que me llenen de alegría, que me traigan paz, que me den serenidad, es una dimensión tal vez de la falta de conexión emocional que tuvo esa persona durante su vida, ¿no? Y, y el foco de atención que debiera haber sido la familia, bueno, no lo fue. Y bueno, el punto es qué ocurrió, ¿no? Si fue algo que se reprimió, si fue algo que no se reconoció, si fue algo que se negó. Hay una toma de decisiones en cada uno de elegir qué hago con mi tiempo, con quién paso mi tiempo, ¿no? Y, y esas decisiones son decisiones afectivas, no efectivas, afectivas. Y esos afectos son los que, si yo no estoy conectado, tal vez no voy a reconocer. O tal vez también aparece esta otra lista que podemos indagar, es que entendemos que la provisión reemplaza el afecto, reemplaza la presencia, ¿no? No es casualidad esta figura de, mirá, cuando venga papá, le voy a contar, ¿no? O sea que hay algo de esta construcción de la figura paterna ausente y que da miedo, ¿no? Que da temor y que se usa como para ordenar, para corregir, ¿no? El padre es el que pone el límite, pero el tema, ¿cuál es el límite? ¿Qué calidad de límite estamos hablando? ¿De qué forma hablamos cuando decimos que el padre pone límites? Se puede poner límites de muchísimas maneras, no solamente desde el miedo, ¿no? Pero yo digo, esta figura ausente termina siendo una figura ausente también afectiva. Y esos varones que tal vez repiten un modelo que fue heredado por sus padres y sus abuelos, terminan repitiendo entonces esto y cuando vos le preguntás, lo pueden expresar. Cuando se abren, cuando se pueden conectar con esos afectos, esto aparece y se manifiesta. O bueno, tal vez hay otra variante que es que yo elijo hacer otras cosas y tal vez ser más egoísta, más ombliguista y tal vez los afectos me cuestan más que generar dinero o construir poder por fuera de mi casa, ¿no? Hago un pequeño alto, saludo a las personas que se van sumando. Gracias, gracias. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? En estos varones cuando se jubilan principalmente, cuando dejan, digamos, esa identidad tan fuerte que construyeron a partir del trabajo, deja de ser, deja de existir y entonces se encuentran
con otro mundo, que es el mundo de las personas con las cuales, digamos, él se vinculó de manera más íntima. Ya las personas del trabajo no están más. Tal vez alguna amistad dando vueltas por ahí. Pero cuando hablamos de esto de qué se arrepiente la gente sobre el final de su vida, no es de haber trabajado poco o, o no sé, haberse quedado con las ganas de algún cargo más alto. No, aparecen los afectos. Como si todo eso que estaba esmerilado se pudiera ver con una nitidez y decir, bueno, lo importante es esto. El punto es, tenemos que esperar a ese momento para ver con claridad. No se puede ver antes. ¿No será que tal vez nosotros estamos sesgando nuestra mirada? Bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención el contexto en el cual aparecen esas declaraciones. Bueno, hay un relato en la novela Demian de Hermann Hesse, sin contarla toda, por supuesto. Hermann Hesse en Demian son dos protagonistas prácticamente, Demian y el joven Sinclair, ¿no? Son dos compañeros de escuela, pero Demian tiene una característica, es una persona joven, pues creo que tiene 15 años, 14, 15, pero tiene la apariencia de una persona sabia, muy grande, de muchas vidas, lo describe Hermann Hesse. Y en una clase le dan este texto evangélico sobre los dos ladrones, ¿no? El buen ladrón, el mal ladrón, con la moraleja, ¿no? Como toda la catequesis cristiana, ¿no? Digamos, te viene la interpretación ya dentro del combo, ¿no? Y claro, y Demian, cuando salen de clase, Demian le dice, ¿no te pusiste a pensar que puede haber otra lectura, otra interpretación? Y Sinclair le dice, ¿cuál? Y Demian le dice, bueno, yo creo que al que le llaman buen ladrón fue una persona incoherente, porque se aprovechó, digamos, hizo algo incorrecto durante toda su vida, le robó a otras personas, pecó, en términos cristianos, y sin embargo el tipo aprovechó en el último momento, se arrepiente y se gana el cielo. El otro, al que le llaman mal ladrón, fue coherente y asumió las consecuencias de sus actos. No fue cobarde, fue valiente. Tuvo la tentación de arrepentirse, pero no lo hizo. Entonces ahí, ¿quién es el bueno y el malo? Para pensarlo. Esto para discutirlo en otro momento, pero a mí me dejó pensando. Digo, cuando alguien es incoherente, ¿qué decimos? Y cuando alguien es coherente, ¿no genera cierta tranquilidad? ¿No? Yo con mis alumnos en la facultad les digo que el profesionalismo tiene que ver con una persona predecible, coherente, ¿no? Y la coherencia hace que nosotros confiemos en las personas. Entonces, acá me baso yo en un libro que es maravilloso de Victoria Camps, una filósofa española, que ella escribió un libro en el 2011, si no me equivoco, que se llama El gobierno de las emociones. Y ella en un momento aborda la culpa, ¿sí? Entonces, claro, hay un par, arrepentimiento, culpa y el otro, ¿no? Podríamos cotejar, digamos, estas emociones, el arrepentimiento con la culpa, el arrepentimiento
como producto de la culpa, ¿no? Siento culpa por algo que hice y después me arrepiento. Entonces el arrepentimiento sería una reflexión ética sobre mis actos y sobre el daño que le produje a otra persona. Pensar de esa manera, pensar las consecuencias de nuestros actos, si perjudicamos, si beneficiamos a los otros, eso es asumir una perspectiva ética, ¿no? Y Victoria Camps lo que plantea en esto de la culpa, ¿no? Que yo la asocié directamente al arrepentimiento, que primero es relacional, siempre hay un otro. Cuando pensamos en arrepentimiento, hay alguien que fue destinatario del dolor del que nosotros ahora, en un momento determinado, en unas determinadas circunstancias, nosotros podemos comprender. Y esa capacidad de poder reflexionar es la lucidez que yo me refería hace un rato, ¿no? Hay gente que la adquiere sobre el final de su vida. Ahora, nosotros sentimos culpa por algo que hicimos y nos arrepentimos y la otra persona, y se lo expresamos a otra persona, por lo general nos sentimos aliviados. Si la otra persona también nos dice, te perdono. O sea que la culpa viene acompañada del arrepentimiento y del perdón. El perdón viene del otro lado. El perdón, la escuchaba a Pilar Sordo los otros días en una entrevista, y se decía que el perdón es muy liberador, ¿no? Sí, existe eso, esa sensación de andar más liviano por la vida. Y por supuesto que también a la otra persona a la que nos infringió dolor, bueno, también le alivia el alma. Pero lo que Victoria Camps plantea es que un arrepentimiento sin cambio en el comportamiento, en la conducta de esta persona, no tiene estatuto moral. Y a mí pensé en esto cuando leía esta frase. Es como si un feligrés fuera a la iglesia a confesarse por el mismo pecado todas las semanas. Y en un momento el cura le va a decir, flaco, así no. Estás pecando, o sea, no hay tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en la conducta. ¿Sí? Yo no puedo seguir lastimando y pidiendo perdón. Y acá hago un paréntesis necesario. Cuando alguien lastima y no cambia, hay que tener cuidado. Son las personas que podemos reconocer con un grado de toxicidad y de manipulación, ¿no? Porque en el arrepentimiento hay una suerte de victimización. Entonces, lo que dice la religión católica, ¿no? El arrepentimiento de corazón. Si hay un arrepentimiento de corazón, pero después no va complementado por los actos de esta persona, hay algo que no cierra, ¿no? Porque sería como si viésemos un iceberg y sabemos que un iceberg tiene una parte visible y otra parte que no es visible y es enorme, inmensa. Y bueno, lo que vemos primero, lo más visible, es la parte de la reflexión y las palabras que se utilizan para expresar
eso que se siente, el arrepentimiento que se está sintiendo. La otra parte, la que no se ve, son los comportamientos. Entonces, si eso no está, para Victoria Camps dice que no tiene valor moral. Y para mí, una persona que no cambia, bueno, una no quiere cambiar, no puede cambiar, o algo me tengo que correr de esa relación, ¿no? Porque me va a seguir generando daño y a veces las palabras no alcanzan, porque la palabra tiene que ser refrendada por los actos. Y esto sigue una línea de tiempo. Si yo quiero estar con alguien que confío, que dice que me ama, pero me lastima, sus palabras me dicen una cosa, sus hechos me dicen otra, hay incoherencia. Y esa incoherencia, en muchas ocasiones, es manipulación. Lo que hacen los manipuladores es justamente confundir, generar una confusión en su víctima, precisamente como una forma de inmovilizarla, ¿no? Bien, se me ha ido la pantalla, perdón, porque estoy tomando algunas notas aquí que me había hecho. Y entonces, bueno, me interesaba esto, ¿no? Del arrepentimiento cuando va acompañado del comportamiento. Entonces yo lo que pensaba, digo, bueno, ¿de qué sirve? Tal vez la palabra servir es muy pragmática, muy dura, pero ¿de qué me sirve arrepentirme en el último minuto si no puedo cambiar y reparar algo del daño que hice? Y esto sí me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. El arrepentimiento vale mientras yo pueda reparar el dolor que causé. Si solamente me arrepiento para aliviarme yo y buscar un perdón en el otro, no dejaría de ser un acto un poco egoísta. Yo lo que cuestiono es que el arrepentimiento tiene que estar antes, mucho antes, y tener una conciencia ética sobre cómo quiero que me recuerden, bueno, es tener conciencia de qué recuerdo estoy generando, y los recuerdos son las cosas que estamos viviendo, todas nuestras experiencias. Entonces, ¿qué protagonismo tengo yo en la vida de las personas que quiero, en las personas que amo, que cuido, que quiero tener cerca mío? Y si les doy, no sé, les doy paz, les doy tranquilidad, les doy ganas de estar conmigo. Y bueno, seguramente los recuerdos van a estar asociados a eso. Pero si yo no me comporto de esa manera, bueno, no me tengo que hacer algunas expectativas, ¿no? Entonces, para darle vuelta al tema, ¿no? Un arrepentimiento sin transformación no sirve, no va. Yo creo que la toma de conciencia de que nosotros podemos generar, y en espejo, ¿no? Porque cuando yo hago el bien a otra persona, eso, y es una persona que es confiable, que es querida, que es objeto de mis afectos, bueno, esa persona también, o sea, hacer bien hace bien. Es un círculo recursivo, virtuoso, que siempre beneficia a todos. Ahora, un comportamiento de arrepentimiento sin cambio en nuestra conducta, y ahí yo creo que hay algo que tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar nosotros de nuestra concepción, y que creo que hay algo también de lo religioso, de nuestra cultura judeo-cristiana, que
habilita un poco este tipo de cosas, ¿no? Esto, se arrepintió en el último momento, ¿no? Dicen que Voltaire también se arrepintió de todos sus sacrilegios que hizo durante su vida y se arrepintió a último momento. Bueno, el punto es qué convicciones tenemos, ¿no? Y si somos coherentes. Y creo que en este caso es una coherencia afectiva, una coherencia acompañada de responsabilidad afectiva. Eh, entonces, si generar recuerdos generamos toda la vida. Digamos, los recuerdos, todo este presente, en realidad lo que tenemos es esto, ¿no? El presente, pero creo que hay una dimensión de la felicidad que está relacionada, está íntimamente vinculada a la sensación de paz, ¿no? Contrariamente a lo que se ofrece mucho hoy, que, bueno, sos feliz, hago esto para ser feliz. Y, y yo creo que hay una dimensión de la felicidad que es retrospectiva, ¿no? Y miro hacia atrás y bueno, ¿cómo me siento? ¿No? Y también las personas que están conmigo, ¿qué sienten? ¿No? Y para eso uno tiene que tener la mirada atenta, eh, todos los poros de nuestros sentidos abiertos para poder registrar si lo que nosotros hacemos o no hacemos genera dolor o genera alegría en las otras personas, ¿no? Siempre dejamos una huella en los demás. ¿Qué huella queremos dejar? Porque al final de todo, nos despojamos de todo lo material y ¿qué queda? Y eso es lo que ocurre cuando estamos llegando al final de la travesía. Nos damos cuenta que todo lo material ya fue y, y te vas con lo que diste, ¿no? Entonces, cuando uno se reconoce un poco mezquino, bueno, yo creo que no hay que esperar a ese último momento y que sí nos puede servir para pensarnos hoy, no pensando que nos vamos a morir mañana, pero sí haciendo este ejercicio. Si a mí me dijeran que me quedan muy poquito tiempo, ¿qué es lo que haría? ¿Me arrepentiría de algo? Bueno, ahora estoy a tiempo. Después, tal vez ya no. Y creo que es una pregunta existencial, trascendental, más allá que creamos lo que pasa después de la muerte, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que no estamos más en este plano. Entonces, en este plano no vamos a poder hacer nada más. Bueno, ¿qué huella queremos dejar en los demás? ¿Sí? Y para eso tenemos que tener conciencia del presente, ¿no? Eh, qué vínculos generamos, qué conciencia tenemos del tiempo que estamos viviendo. Eh, bueno, y que es un legado, ¿no? ¿Qué legado queremos dejar en las otras personas? Esta huella sería nuestro legado. Nuestros recuerdos, ¿no? Perdón, los recuerdos que los demás tengan de nosotros, ese sería nuestro legado. Y creo que pensar de esta forma es una manera de honrar la humanidad, de honrar toda la dimensión humana que nosotros tenemos y que a veces por la voracidad del tiempo en que vivimos, por los mandatos que hemos aprendido como si fuesen una lengua madre, o sea, sin cuestionarlos, asumiéndolos de una manera a veces estoica, a veces inapelable, a veces con mucho dolor. Bueno, yo creo que hay preguntas que nos podemos hacer y si nos permitimos que nos perturben un poquitito el alma, nos pueden generar el efecto contrario de este vidrio esmerilado, ¿no? Del futuro y de lo que es importante y de lo que no.
De modo que, bueno, muchas gracias a las personas que están acá ahora presentes. Qué bueno, se agregó más. Eh, ¿Quieren alguna pregunta? Dejo así abierto un ratito por si quieren preguntar. Y mientras espero si hay alguna pregunta, eh, les quería contar que, bueno, al principio les comentaba, ¿no?, que estuve armando una programación de estos encuentros y el martes que viene vamos a tener un encuentro con Mari, que es tiene Mari del postcat Hasta el Moño. Vamos a hacer un vivo con ella, eh, es de Madrid y María es una comunicadora espectacular. Con ella vamos a hacer el vivo hablando de estos tiempos a veces de incubación de violencia, ¿no? Y, y bueno, ella es española y también quedó un poco sorprendida de tantas eh, muestras de agresión. Yo hice una publicación los otros días acerca de lo que pasó en la final, después del partido, y bueno, me sorprendió recibir tantos mensajes agresivos este, bueno, de españoles hacia Argentina, ¿no? Como si en esa final se hubiese jugado la dignidad de un país, y era un partido de fútbol, nada más, ¿no? Y todas las cosas que pasan cuando se juega el fútbol, ¿no? El que jugó sabe que el fútbol está plagado de, no solamente se juega la pelota, sino que se habla mucho y hay muchas cosas que no se ven y menos que se filman. Pero bueno, con Mari vamos a estar hablando el martes que viene y después con una colega, Janina Cosime, que con ella vamos a estar hablando sobre los roles masculinos, femeninos y algo que va más allá del género, ¿no? Así que en principio estos 3 vivos próximos y bueno, invitarlos y además como una pequeña chapa, los invito a ingresar a mi página eh, www.eduardomarostica.com y van a encontrar una página que dentro de la página, dentro del sitio, una página que se titula ¿Por dónde empiezo? Y esa página está dirigida más a varones, por supuesto, pero lo pueden hacer las mujeres o también las mujeres pueden invitar a algún hombre, a su pareja, un hermano, un tío, papá, que quiera hacer ese recorrido de preguntas como para saber cómo estamos en este tiempo de urgencias, de productividad, de mucho consumo y a veces poco tiempo para detenernos y hacernos las preguntas, las, para mí las más importantes, ¿no? Las que valen la pena. Eh, bueno, escucho, leo, estoy atento, me pongo más cerquita porque si no lo veo mucho. Mm, bueno, si les parece, damos por concluido el enlace y, y bueno, sí, gracias, gracias por el comentario y les mando un saludo grande y hasta el jueves que viene. Estén atentos en las historias, que ahí voy a estar confirmando bien el horario porque Mari es de España y a esta hora ya son las 12 de la noche. No, más, sí, 12:43, 1 menos cuarto. De modo que el live del jueves que viene lo vamos a hacer más temprano, 14 horas. Así que, bueno, cuando sea con alguien de otro país, tenemos que hacer una negociación para que más o menos el uso horario nos ayude. Muchísimas gracias
y nos vemos la próxima.